Introducción a la obra de Melanie Klein. El juego es al niño lo que la asociación libre es al adulto. Melanie Klein. La continuidad de la obra de Freud es la investigación de Melanie Klein, con la incorporación del yo rudimentario o yo temprano, capaz de sentir lo placentero y displacentero, situaciones que van articulando las angustias y defensas que irán determinando la posición esquizoparanoide o posición depresiva. La palabra de Klein propone un nuevo edificio psicoanalítico con énfasis en torno a los procesos evolutivos de los niños, aportando una comprensión esclarecedora a las causas descritas por Freud con relación a los fenómenos psíquicos. Autor: Andrés Yáñez. Escuela de Terapeutas. Psicopatología psicoanalítica. La vivencia privilegiada del yo previo al parto, la experiencia oceánica de la temperatura justa, protección, alimentación continua, cobijo y sostén, es abruptamente interrumpida por la experiencia del parto, o el trauma del nacimiento. Otto Rank, 1924. Luego de este evento traumático, el bebé se ve inundado de experiencias displacenteras, luces intensas, hambre, ruidos, cambios de temperatura, etc. Este impacto con el mundo conduce a sensaciones inevitables de angustia y temor, que por su inmadurez cerebral y psíquica no podrá metabolizar en sí mismo y le hará vivenciar un profundo estado de agresividad, el cual tampoco podrá soportar en su inmaduro yo. Por tanto, tendrá que proyectar sobre el único objeto con el que se relaciona, el pecho. Para Klein, el pecho es un objeto parcial, pues en momentos es gratificante, alimenta, da calor, refugio, seguridad, pecho bueno, y en otros momentos no está. Está ausente, tarda, es un pecho malo. Esta situación tiene como resultado la posición esquizoparanoide, esquizo, pues el universo psíquico está conformado por objetos parciales cindidos, y paranoide, pues los objetos malos son dañinos y o persecutorios. Envidia, no celos, y agresividad serán la consecuencia de esta relación entre el niño y el pecho. Las experiencias de gratificación serían determinantes para superar la frustración de esta etapa y experienciar la integración de que ambos objetos parciales, pecho bueno y malo, quedará como surgimiento aún mayor, la madre. Más allá de los aspectos casuales, la obra de Klein nos invita a comprender los fenómenos psíquicos con mayor claridad y contexto. Su obra, sustentada en bases empíricas, sustentada por la clínica directa con niños. Algunas analistas modernas, como Elsa Ainsberg, plantean que Klein da un giro copernicano, en el sentido de que fue la primera analista que se atreve a discutir al maestro, Freud, y proponer nuevos aportes a la teoría psicoanalítica. Si bien Klein se apoya en Freud, sus postulados terminan constituyendo otro modelo psicoanalítico. Su teorización se fundamenta en su trabajo empírico en tratamiento de niños, a diferencia de Freud, que analizaba adultos. Otros aspectos importantes a mencionar es que Klein pone tu atención a cuestiones tempranas, preedípicas, a diferencia de Freud, que pone énfasis en la represión de deseos sexuales y la conflictiva edípica. Klein formula en su teoría la posición esquizoparanoide y la posición depresiva, como funcionamientos psíquicos que incluyen ansiedades, objetos, mecanismos de defensa, etc. Es decir, la teoría de las posiciones son ejes tan centrales como la teoría objetal en la propuesta de Melanie Klein. Luego nacerían reformulaciones y nuevas hipótesis en algunos post-kleinianos, por ejemplo la de Willy Baranger, que plantea dos tipos de objetos: el objeto de identificación, que da lugar a las instancias psíquicas, y el objeto introyectado, objeto cuasi persona, que donde luego nacerá la hipótesis del objeto muerto vivo en el duelo. Klein también se refiere a las fantasías inconscientes. Susan Isaacs desarrolla la idea en torno a los contenidos primarios del inconsciente, experiencias tempranas percibidas como sensaciones que luego toman forma de imágenes. Se refieren primitivamente al cuerpo y representan los movimientos instintivos de la libido y la destrucción dirigidas al objeto. Mencionado todo lo anterior, podemos decir que los aportes de Klein a la teoría psicoanalítica descentraliza al complejo de Edipo como centro de todas las neurosis. Predomina la agresión y destructividad sobre lo erótico. También enfatiza en las ansiedades tempranas y podríamos decir que postula una especie de Edipo oral temprano, destete,
Klein también desarrolla la técnica de juegos para los tratamientos para los niños, dándole estatus de psicoanálisis de niños. En resumidas cuentas, Klein aporta una nueva rama a la teoría psicoanalítica, a lo que se conoce como los psicoanálisis, con un tronco común pero con un énfasis distinto. Es tremendamente destacable el haber podido leer cómo emanaban procesos psíquicos inconscientes tras el juego espontáneo y lúdico de los niños. Para Klein, el juego no solo permitía al niño interactuar, conocer y dominar el mundo externo, sino también como es medio para poder expresar conflictos, angustias, síntomas, fantasías y defensas. Por tanto, el refinamiento o ajuste de juego durante el proceso psicoterapéutico serían indicadores de evolución en el proceso de desarrollo del infante. En otras palabras, para Klein, el juego es al niño lo que la asociación libre o los sueños era al psicoanálisis de adultos. Estos innovadores aportes tuvieron fuertes detractores en la época, considerando sus investigaciones como herejías o reduccionistas al ambiente interno. No, el objetivo de este resumen es evidenciar las pequeñas diferencias teóricas cargadas a veces de partidismos o narcisismos casi religiosos. Estas reflexiones en torno a los seminarios dictados por el docente doctor Juan Flores sobre la obra de Klein en ISPA me han dejado la idea de que se debe hacer una respetuosa lectura y aproximación por quienes han dejado su estela en su paso por la historia del psicoanálisis. Los aportes de Klein, sin dudas, se han establecido dentro de las fronteras psicoanalíticas, pero se han desplegado por rutas distintas a Freud, como luego Lacan y Winnicott. Freud sigue siendo el eje referencial, no reverencial, para todos quienes se consideran analistas o cercanos a la teoría. La teoría infantocéntrica de Klein pone énfasis en el propio niño como protagonista en la gestación de su psiquismo, como presencia externa de objetos, pero él como epicentro y motor generador de su psique. A diferencia de otros lineamientos psicoanalíticos, no es el objeto externo que impregna rasgos psíquicos en el infante, sino es el niño que los captura directamente del objeto. Podemos deducir que Klein tenía esta idea, tal vez influenciada por Ferenczi y su idea sobre el movimiento expansivo del yo interiorizado, expansivo del yo que interioriza objetos. Esto iría constituyendo el mundo interno, poblado de objetos internos. Los objetos internos denotan una experiencia o vivencia o fantasía sobre la existencia de un objeto en la psique o cuerpo del niño, objeto que posee intenciones benévolas o malévolas hacia él y hacia otros objetos. Según Klein, el mecanismo que los instala en la psique al principio de la vida es la introyección y posteriormente el mecanismo denominado como identificación proyectiva. Los objetos internos pueden ser parciales, totales, combinados y tienen vida propia y un cierto nivel de autonomía. Los mecanismos de defensa, introyección, proyección, identificación, escisión, etc., operan sobre ellos y les adjudican un destino posicional. Los objetos internos, también al tener movimiento, tienden a disociar el sentido de integración del yo. Este universo de posibilidades y vinculaciones objetales van conduciendo a la construcción y cohesión progresiva del yo y modulación del superyo, que en el caso de Klein no es solamente persecutorio, sino también potencialmente benévolo. Referencia ISPA, Sociedad Chilena de Psicoanálisis, Diplomado en Psicología Psicoanalítica. 1943. Klein introduce el concepto de posesión depresiva. El perder el objeto, prototipo del destete, generaba un proceso de duelo que concluía con la aceptación de la pérdida de éste en el mundo externo y la incorporación del mismo en el mundo interno. El concepto de posesión es un elemento crucial en su pensamiento, así como también el de fantasía. Para Klein, la fantasía inconsciente es una especie de creencia que se forja cuando se otorga de manera automática una significación inconsciente a las emociones o sensaciones que se perciben en el cuerpo o la psique. Para Klein, la creación de fantasías emerge desde los comienzos del psiquismo y permanece hasta el fin de nuestros días. A cada cosa que se vivencia o experiencia, el yo tiende a conferirle significados que representan guiones de contenidos propios del inconsciente. Estas fantasías son el lente con el cual se percibe y se construye la realidad externa. En estas fantasías,
se inmiscuyen realidades internas en la realidad exterior y le van dando significaciones variadas según el momento, según el estado emocional con las que se vivencian. Por tanto, la realidad nunca será objetiva, ya que siempre estará impregnada, coloreada o teñida, significada por el mundo interno. Otra parte interesante que encontramos en la obra de Klein, que incluso sorprendió a los analistas de la época, es la aparición de un super-yo temprano. En sus observaciones clínicas se percató de que los niños sentían culpa, y en ocasiones muy intensas. Sus deducciones le llevaron a plantear que este super-yo infantil era gestado en el sadismo infantil proyectado y posteriormente introyectado bajo la forma de objetos persecutorios, muy familiarizado a Fairbairn en su trabajo El retorno de los objetos malos. Estas ideas de Klein se fueron reformulando y refinando al final de su obra, en donde Name 1946, en donde menciona la existencia de aspectos buenos en el superyo. Con todo lo mencionado, hasta ahora podemos llegar a comprender cómo entendía Klein la dinámica psíquica, en donde el eje fundamental se daba en el conflicto entre el amor y el odio en las relaciones de objeto. Y esto será en la infancia y en consecuencia en la adultez. Subyacentemente a esta dinámica encontraremos la polaridad o tensión dual instintiva, eros-tánatos. En grosso modo, para Klein, el objetivo fundamental de estos procedimientos defensivos sería desembarazar al yo de afectos insoportables, generadores de angustia, y no precisamente impedir que retorne lo reprimido. Esto enmarca la idea de Klein que la angustia la siente el infante desde los primeros días de su vida, por lo que es inevitable postular la existencia de mecanismos de defensa muy arcaicos que redujeran estas ansiedades tempranas causadas por el instinto de muerte. Según Klein, todos los neonatos manifiestan ansiedades psicóticas por las cuales despliegan estas defensas primitivas. Aunque solo lograban parcialmente sus objetivos, desviando la pulsión de muerte hacia el exterior en forma de agresión, destrucción y o sadismo hacia los objetos, y generaba por represalia objetos hostiles al yo. Estos, al ser internalizados, convocaban objetos internos persecutorios que se sumaban a los objetos externos generando angustia. Angustias tempranas que Klein se encargaba de diferenciar de las angustias tardías, como las defensas obsesivas o de la represión. Conclusiones. La obra de Melanie Klein fundamentó clínica y teóricamente el psicoanálisis con niños, dotado de una técnica muy específica, el juego de la sesión terapéutica. Juego que llegó a considerar equivalente a la asociación libre en clínica de adultos. En consecuencia, propone que el niño es capaz de generar mecanismos de defensa, transferencia y moldear con sentido sus experiencias vividas. Esta capacidad iba creciendo en medida que el niño avanzaba en su desarrollo evolutivo. Podemos concluir también que Klein edificó una nueva teoría sobre el funcionamiento psíquico temprano, postulando que existe la existencia de un yo temprano, rudimentario y en vías de integración, pero que aún así es capaz de sentir angustia en los primeros días de vida, y más aún, defenderse a través de mecanismos proyectivos. Estas conclusiones las trasladó a la clínica de adultos poniendo acento en la actualización y reminiscencia de las primeras angustias o fantasías infantiles en relación al pecho de la madre. La pulsión de muerte es otro eje central de la construcción del aparato psíquico que se fundamentaba en sucesivas proyecciones de lo mortífero, sadismo hacia los objetos, que posteriormente eran introyectados gestando así los primeros elementos, objetos constitutivos de la psique. La dinámica evolutiva llevaría al infante a buscar nuevos objetos para descargar el sadismo, lo que ampliaría el espacio relacional y representacional en la psique del niño. El primer objeto que recibe estos embates proyectivos es el pecho materno, del cual devendría un objeto persecutorio al que el niño fantasea destruir mediante la incorporación oral canibalística o mediante su vaciamiento, sacarle todo lo que hay en su interior. Postuló una teoría sobre cómo se organiza y funciona la mente infantil, que contempla las emociones y las fantasías de las que emergen las dos grandes polaridades, Eros y Tánatos, a través de los sustratos amor y odio que irán alternando proyectiva e introyectivamente de manera vitalicia. Dicho de otro modo, pensó el dinamismo psíquico como un mundo interno o asamblea de objetos internos, como una conjunción de objetos relacionados entre sí por medio de fantasías inconscientes. Formuló el concepto de posición,
que se integraba por ansiedades predominantes, relaciones de objetos, grados de integración del psiquismo o yo, defensas prevalentes y fantasías puntuales. Por un lado, propone la modalidad esquizoparanoide y por otro, la posición depresiva. Contempló la hipótesis de la angustia como motor de la vida psíquica desde el momento de nacer, pues el bebé debía defenderse de la angustia de aniquilación detonada por el instinto de muerte, tánatos. La exteriorización de lo mortífero determinaba y establecía objetos persecutorios. Para finalizar, podemos decir que Melanie Klein se aventuró a abrir nuevos caminos en la clínica psicoanalítica, espacios nunca antes transitados por otros analistas. Tuvo la lucidez de ir ajustando sus enfoques K1, K2, K3. Referencia, abreviatura utilizada para designar 3 etapas de la obra de Melanie Klein. Víctor Corman, 2017. Aspecto imprescindible en una teoría emergente y en procesos de elaboración. Su obra manifiesta una praxis psicoanalítica viva, dinámica y constante evolución. Sin dudas, una mujer vehemente, obstinada y persistente, poseedora de una personalidad controvertida y a veces polémica, lo que no opaca en lo absoluto una obra contundente y deslumbrante.